Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, al lado de su familia, con todas las condiciones de bioseguridad implementadas. Un saludo muy especial de la Gerencia General del doctor Roberto Vélez, de nuestro gerente técnico, el doctor Hernando Duque, de nuestro director, el doctor Álvaro Gaitán, y todo el grupo de profesionales que nos acompañan en el chat desde la disciplina de agroclimatología y divulgación. Podrán ver que estoy en mi oficina. Yo realmente vivo en una zona rural cercana a Chinchiná, donde las condiciones del internet no son tan buenas. Entonces, pues deseo que durante mi presentación no tuviera problemas de interrupción por mala conexión. También he tomado todas las medidas de bioseguridad para trasladarme a la oficina. En este momento me encuentro en un piso muy grande, solo, no tengo problemas, no estoy utilizando tapabocas por ello. Soy la única persona en este momento. El tema que vamos a tratar es muy importante. A todos ustedes, gremio cafetero, sé que les va a ser útil algunos de los resultados y de los tips de importancia que se manejan dentro de una disciplina como agroclimatología. En agroclimatología, nuestro objetivo es entender y contribuir al conocimiento de las relaciones que tienen las variaciones en espacio y en tiempo del clima con el cultivo. Hoy vamos a hacer alusión precisamente al tema de clima y cafetales. Pero antes les propongo este contenido. Primero, manejemos unos 4 conceptos clave que nos van a ayudar a entender la presentación. Vamos a mirar de manera general la variabilidad climática en el trópico, sobre todo enfocado hacia 3 conceptos muy importantes. Les daré una introducción sobre la reseña de la red meteorológica cafetera y cómo está compuesta hoy. Entraremos al tema principal de clima y cafetales. Elaboraremos un planificador a partir de esa información y me conectaré en la web para explicarles el funcionamiento de la plataforma agroclimática cafetera y indicarles la información que contribuye a todas sus decisiones, como es el boletín agrometeorológico cafetero, que ya quienes pudieron oír a Pablo el lunes pasado, pues y le hizo una breve introducción. Iniciemos sobre los conceptos clave. El primero, siempre oímos hablar de tiempo y nos referimos a él como las variaciones que tienen las variables. ¿Cuáles variables? Temperatura, presión, humedad, en un lugar y momento determinados. Y nosotros hablamos del estado del tiempo. La meteorología estudia esos tiempos en instantes o cortos periodos. El clima corresponde a ese conjunto de condiciones atmosféricas por estados y evoluciones de tiempo durante un periodo de tiempo y un lugar o región dados. La climatología hace una síntesis del tiempo. En el caso de variabilidad climática, que es un foco central de esta presentación, se refiere precisamente a variaciones en el estado medio de otros datos estadísticos del clima y atribuible a causas naturales. Aquí hay una gran diferencia con lo que conocemos como cambio climático. El cambio climático es atribuido a la actividad humana y altera la composición de la atmósfera. Cuando nosotros analizamos la información para el caso de cambio climático, estamos observando el comportamiento durante un periodo de tiempo largo, de más de 30 años, y lo comparamos con otros promedios o datos de series de más o menos esa misma cantidad de años. En el caso de variabilidad climática, regularmente son cortos y medianos periodos de tiempo y hablamos
de la variabilidad innata que tienen el comportamiento de esas condiciones naturales. Miremos ahorita sí la variabilidad climática en el trópico. La variabilidad climática está determinada por ciertos factores. Alrededor del gráfico ustedes pueden ver, y algunos los habrán oído mencionar, como la oscilación multidecadal del Atlántico, la decadal del Pacífico, la del Atlántico Norte. Es muy común, por ejemplo, y para esta época que empieza la temporada de huracanes, lo que son las ondas de los alisios, la influencia que tenemos tan grande de la cuenca del Amazonas, las oscilaciones intraestacionales, quizás algunos han oído hablar de la Madden-Julian, por ejemplo, y otras oscilaciones como la cuasidienal. Pero aquí tocaremos brevemente lo que es la zona de confluencia o convergencia intertropical, que es de variación intraanual. En el caso específico del Niño y la Niña, oscilación sur, muchos seguramente lo reconocen por sus eventos cálidos y fríos. Eso es de variación interanual, y al estar en un país con montañas, sobre todo las estribaciones y cordilleras de los Andes, la interacción atmósfera-montaña-valle. Todas ellas determinan realmente el clima en Colombia. Miremos la zona de convergencia intertropical. La zona de convergencia intertropical a principios del año, ustedes ven que se encuentra hacia la parte más sur, ocasionando lo que llamamos el tiempo lluvioso del sur. A mediados del año la encontramos, como la tenemos hoy en día, entre los 10 y los 20 grados de latitud norte. Ya ahorita, pues lo que veíamos, la información satelital es que se está moviendo entre más o menos 4 y 10 grados de latitud norte, tampoco es que sea estable. Esa zona de confluencia intertropical origina hacia el norte un periodo húmedo, un periodo seco, hacia el sur un periodo húmedo, periodo seco, y en el centro pasa dos veces, o sea, dos periodos secos, dos periodos húmedos. Más adelante lo vamos a mirar con mayor detalle. En la gráfica que ustedes están viendo es cómo se movió esa banda nubosa. Ustedes la pueden ver por las líneas rojas, el ramal pacífico a la izquierda, ¿sí? Con interacción con otros factores alrededor de Panamá, inclusive de la costa pacífica, que es una de las más lluviosas del mundo, y la que tiene que ver con el ramal atlántico. Ustedes van viendo específicamente para los días cómo se fueron dando, y sobre todo para los últimos días de mayo, cómo estuvo muy activa esa zona de confluencia intertropical. Ella no actúa sola, pero sí es buena parte de la inestabilidad atmosférica que hoy está presentando Colombia. El Niño y la Niña oscilación sur, lo conocemos también como helenos, está muy determinado por las condiciones que suceden a nivel del océano. Por eso, a medida que cambian las condiciones del océano, la atmósfera responde y viceversa. La NOAA lo refiere como cuando el océano habla, el continente escucha. Aquí, específicamente en esos recuadros negros que ustedes ven, es la zona de interés, es la zona de monitoreo, la cual se llama la zona El Niño 3.4, que está entre 120 y 170 grados de longitud oeste. En esa zona específicamente hay un monitoreo, ¿sí? Con unas boyas, como las ven a la derecha. Entonces, ya ven cómo están dispuestas esas boyas que monitorean la temperatura superficial del mar y la temperatura subsuperficial, a más de 150 metros de la superficie. Ese es un indicador del estado, digamos, del océano, que va a repercutir sobre el continente mismo, sobre todo cuando hay un acople atmosférico. Hoy no vamos a hablar de ese acople. Esa información, ¿qué nos permite a nosotros? Si ustedes ven en los últimos 3 meses, partiendo de marzo hasta abril, observan en esa zona de la región 3.4, ¿sí? Cómo va la superficie del lado izquierdo, la superficie manejando temperaturas que han disminuido hasta el último década de mayo. En la parte inferior derecha, ustedes van a ver las anomalías. Los valores de anomalías superiores a más 0.5 indican calentamiento del océano. Valores de anomalía inferiores a 0.5 indican enfriamiento del océano. O sea que venimos de un calentamiento a
una etapa progresiva hasta la última década de mayo de enfriamiento que se sitúa en valores de menos 0.5 aproximadamente. O sea que ya se ha cedido por lo menos en la parte de la superficie del mar esa temperatura y seguramente la respuesta la recibamos con rezago a nivel continental. La otra interacción es la de atmósfera, valle, montaña. ¿Sí? Si ustedes pueden ver las cordilleras, en verde lo que es la cordillera occidental, en un color morado la cordillera central, en azul lo que es la cordillera oriental y en un color café la Sierra Nevada. Si yo hago un corte y reviso un poco dónde se encuentra la caficultura, ustedes van a observar al lado derecho que estamos digamos, mediados por grandes cuencas hidrográficas, como las del Cauca, Magdalena, la Orinoco en el oriente. En el Pacífico y en la parte oriental, que incluye Orinoquía, Amazonía, todo lo que es piedemonte, la caficultura se encuentra en altitudes inferiores, que van desde aproximadamente los 600, 700 metros sobre el nivel del mar hasta los 1400. Pueden ver que en el Cauca, ¿sí?, está ligeramente superior, entre más o menos 1100, 1900 metros de altura sobre el nivel del mar, y en la cuenca del Magdalena se ubica a mucho más altura, alrededor de entre los 1200 y 2000, 2100 metros sobre el nivel del mar. Esa variación altitudinal está relacionada con la condición de esta interacción valle-montaña, sobre todo por la orografía que representa este sistema. Miremos ahora lo que es la red meteorológica cafetera. Si miramos los conceptos clave, lo que podríamos decir aquí es que hay que monitorear el tiempo para conocer el clima, porque el clima sintetiza a nivel de una cantidad de años una información que es muy útil para tomar unas decisiones. Desde la creación de la federación y de CENICAFE, ya se tenía el interés de hacer monitoreo y de buscar respuesta a por qué plagas, enfermedades, el cultivo estaban generando una respuesta a unos factores que serían unos controladores, específicamente lo que son las variables meteorológicas. Por eso se instaló en 1941 en CENICAFE la primera estación. El Congreso o los delegados del Congreso en 1945 dieron ya el aval para el servicio meteorológico, el cual se instaló en 1949 con 6 estaciones meteorológicas convencionales. Ya en 1950 hicimos la primera producción o publicación del Anuario Meteorológico Cafetero. Recordemos que ya este año vamos a entregar el Anuario Cafetero de 70 años de manera ininterrumpida de publicación. En 1951 teníamos 53 puestos de observación meteorológica, en el 65 ya eran 200, en el 2013 se amplió con 105 estaciones meteorológicas automáticas de un proyecto con el Ministerio de Agricultura, y hoy por hoy tenemos 199 puestos de observación meteorológica convencional y 117 estaciones meteorológicas automáticas. En las estaciones convencionales, nosotros tenemos, digamos, divididas lo que son estaciones principales, pluviométricas, pluviográficas y heliopluviográficas. Las principales miden todos los elementos: temperatura, lluvia, brillo solar, humedad relativa. Las pluviométricas solo miden la lluvia. Las pluviográficas no solamente la miden, sino que la registran en un formato gráfico, la lluvia, y las heliopluviográficas, tanto la lluvia como el brillo solar, son registrados. En las estaciones meteorológicas automáticas ya son otro tipo de sensores mucho más avanzados que tienen una respuesta en mucho menor tiempo y emiten la información cada 5 minutos. ¿Qué tenemos como instrumentos de red convencional? En algunas tenemos los tanques de evaporación, muy importantes para hacer las ecuaciones de balance hídrico. Están dotadas de los pluviómetros. Estos pluviómetros son de lectura directa por un observador con una reglilla. Está dotada de unos equipos de termómetros de máxima, mínima, termómetro de bulbo seco y termómetro de bulbo húmedo, que se denominan ciclómetro. Está dotada de un heliógrafo que mide la insolación, la incidencia de esa radiación solar,
El pluviógrafo, que tiene el elemento el reloj y gráfico para graficar de manera continua durante un día lo que son las variaciones de la lluvia, y un termohigrógrafo, que lo ven acá, en la parte superior grafica lo que es la humedad y en la parte inferior grafica lo que es la temperatura. Hay un compromiso muy grande que se establece entre un observador que va 3 veces a hacer lecturas a estas estaciones y por parte nuestra hay un entrenamiento y hay una vigilancia de que se cumplan los requisitos meteorológicos y de inspección meteorológica, por eso el concepto de calidad. Ese observador tiene una planilla de registro donde ingresa la información. Esa información nosotros luego la custodiamos, la verificamos y la ingresamos a un sistema para disponerla de acuerdo con las necesidades de investigación o las necesidades que tenga los profesionales y los caficultores. En el caso de los instrumentos de la red automática, ustedes pueden ver, es más compacta la estación. Tiene, digamos, los sensores que miden las mismas variables, sensores de temperatura, humedad relativa, sensores de radiación, tiene sensores de humedad, tiene el pluviómetro, y aquí hay algo bien particular, y es que está dotada de una antena y un sistema de comunicación de tal manera que se emite la información en tiempo casi real. O sea que cada 5 minutos él está desplegando información, está integrando todos los datos y los está enviando, y nosotros tenemos un repositorio en un sistema de información que está integrado a una plataforma que es la plataforma agroclimática, que más adelante hablaremos de ella. Muy importante monitorear entonces y tener sobre todo la historia. Entremos en materia de clima y cafetales. Ya conocemos, digamos, el entorno mismo de lo que se tiene hoy como condición biofísica, es decir, lo que es el ambiente. Este ambiente interactúa con todas las demás prácticas agronómicas que se recomiendan en el cultivo. Es muy importante, ¿por qué? Porque de ese ambiente biofísico depende, como decía Fernando Farfán en su presentación, que nosotros modifiquemos al sistema, ¿sí? Que lo acondicionemos. Y por eso en algunos casos se van a necesitar otros árboles u otros sistemas que acompañen al sistema de café. En esto hago una síntesis específicamente cuando uno va a decidir si el sistema se realiza a libre exposición solar o bajo sombrío. Recordemos que arborizar, que es diferente del sistema agroforestal, es la capacidad de establecer árboles sin que ocupe un sitio de un árbol de café y sin que se afecte la producción. Cuando miramos hacia la derecha es un poco complejo. Lo que quiero resumir es que en la parte izquierda estarían las condiciones óptimas de clima en amarillo, y en la parte inferior las condiciones óptimas de suelo. Solo y cuando se den las condiciones de clima óptimas y las condiciones de suelo óptima, ustedes pueden ver que se puede realizar el cultivo a libre exposición solar. Cuando ya se tengan limitaciones o de clima o de suelo o ambas, el sistema tiene que acompañarse o de árboles o debe estar bajo árboles en sistemas agroforestales. Ahí es donde recae la decisión, y sobre todo por las preguntas que le hacían a Fernando, si tenían unas condiciones restrictivas de brillo solar o de agua o de suelos, pues entonces el sistema va a requerir precisamente esa adaptación. Miremos la variable precipitación. Se ha estudiado, ustedes pueden ver desde los años 50, en ella las relaciones específicas que existan con la producción de café. Es muy importante lo que se ha hecho en el cálculo de balance hídrico, lo que es la regionalización de la precipitación a nivel de Colombia, cuando se estudia a nivel, por ejemplo, de conglomerados, y los patrones asociados, sobre todo cuando tenemos condiciones del Niño, oscilación sur, que se reflejan por un índice que se llama el ONI como tal. En la precipitación es muy importante que tengamos en cuenta cómo se distribuye a nivel de Colombia. Primero, la medición de la cantidad de lluvia que ingresa a los cultivos permite conocer la forma en que se distribuye en una zona y a través de cada año.
y determinar si ésta suple la demanda evapotranspirativa. Ya veíamos que uno de los elementos que se tienen dentro de una estación corresponde a un tanque de evaporación, pero de ahí se sacan unos cálculos para medir esa demanda evapotranspirativa. El valor mínimo requerido anual por el cultivo es superior a 1.400 milímetros, teniendo en cuenta que ahí faltaría indicar la distribución que tiene esa lluvia durante el año. Los índices de disponibilidad hídrica, que generalmente están asociados a los balances hídricos, definen los periodos secos y húmedos. Y a partir de estos nosotros podemos plantear las estrategias de planificación como renovación, siembras, fertilización y las de manejo fitosanitario. En la presentación que hizo Pablo, hizo una muy buena disertación de esos periodos secos y cómo afectaban tanto los déficits hídricos como los que iban acompañados por altas temperaturas. La planta, plagas y enfermedades cambian sus dinámicas de desarrollo y crecimiento en respuesta a los periodos secos y húmedos. A nivel de Colombia, esta sería la precipitación, hablando de la climatología como un promedio multianual histórico, como de toda la historia que tenemos de nuestra red climatológica, y ustedes ven que algunos sitios específicos tienen menos de 1.500 milímetros, los que están en colores naranja, colores rojos, ustedes los pueden ver hacia norte de Santander, Serranía del Perijá, algunos sectores de Cundinamarca, del Tolima, del Huila, específicamente, y del Valle. Ellos ya encuentran una limitación por agua. En algunos, incluso, la oferta es mucho mayor de la que requiere el cultivo, como corresponde a la zona del oriente de Antioquia, oriente caldense, y muy específicamente al oriente, o sea, lo que corresponde a Orinoquía, a lo que responde al Piedemonte y a la Amazonía. Aquí es donde empieza uno a lidiar con, digamos, esa oferta y cómo se puede manejar. La distribución de la lluvia en la zona cafetera afecta la fenología y es muy importante reconocer esos periodos secos y periodos húmedos. En el norte del país y en la zona oriente, aquí se indican los departamentos Magdalena, Cesar, Guajira, Bolívar, norte de Santander, Santander, oriente de Boyacá, oriente de Cundinamarca, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, que tienen generalmente un periodo seco asociado que va desde diciembre hasta marzo. Es muy pronunciado, es muy estacional y requiere un sistema de cultivo con acompañamiento de árboles. La condición húmeda se establece para los meses de abril a noviembre. En el caso del centro del país, tanto lo que llamamos centro norte, que está hasta los 7 grados de latitud norte, como lo que está hacia el sur, como a los 3 grados de latitud norte de la región colombiana, maneja lo que llamamos el doble paso de la zona de confluencia intertropical. Por eso tiene dos periodos secos, que están en amarillo, y dos periodos húmedos, que están en azul. En uno se pronuncian más hacia a los primeros meses del año y en otros hacia la mitad del año. Y en la zona sur, pues vamos a tener un periodo seco muy pronunciado entre junio y septiembre y el periodo húmedo que va hasta mayo. Esos periodos secos, ¿sí? Y sobre todo la transición del periodo seco al periodo húmedo, ya creo que todos lo están advirtiendo, determina, por ejemplo, lo que se llama la floración. Cuando uno ve, por ejemplo, a este nivel que estoy mostrando acá, ¿sí? Está la yema latente solo rompe esa latencia en el momento en que hay una humedad para originar un botón, ¿sí? Y luego la apertura floral, que sucede más o menos 10 días después de que se rompe ese periodo de latencia. Pero la floración había iniciado al menos 2 meses, 3 meses atrás. Así que uno habla de la floración, pero habla de cuando está la flor abierta y nosotros hablamos de la floración desde cuando está estimulada la yema. Esa floración determina unos patrones de cosecha. Si ustedes ven acá ya las zonas representadas en el mapa de Colombia, en naranja pues la zona que es norte-oriente, en verde la que es la zona sur y en azul y rojo lo que es la zona centro-norte y centro-sur. Para la zona norte tendríamos un patrón de cosecha con floración más o menos entre marzo y abril, con cosecha aproximada entre noviembre y diciembre. ¿Sí? Pueden variar de acuerdo con las condiciones del año en particular y las condiciones de la zona, sobre todo por altitud.
En la zona sur, ese patrón cambia. Las floraciones van a suceder entre septiembre y octubre y la cosecha va a suceder entre mayo, junio aproximadamente. O sea que en este momento en el sur están finalizando la cosecha principal. ¿Qué pasa en esa zona que es del centro norte, centro sur? Tiene cosecha en ambos semestres, ¿sí? O sea que va a depender obviamente de la concentración de la floración. Esto no es nuevo. Si ustedes ven este mapa que está acá y ven la parte inferior, es de Troyer en 1954, donde esquematizó los periodos secos en amarillo, los periodos húmedos en azul y la parte fenológica, las estrellitas blancas, las flores y los círculos específicamente naranja y rojo como las producciones. Y aquí él representó para esa zona del doble paso de la zona de confluencia intertropical como el ecuador fenológico, ¿sí? Algunos lo llaman también ecuador tropical. En ese ecuador fenológico, en la parte central, nosotros tenemos esas condiciones específicas. Ya vieron ustedes con Pablo las dificultades mismas que representan el tener cosecha, tener floraciones y tener cosecha todo el año. Con base en esos periodos secos y esos periodos húmedos, yo puedo determinar las épocas oportunas de siembra. Por ejemplo, para la zona norte, la época sería abril, ¿sí? Porque está determinando que el periodo seco más pronunciado se encuentra a final de año. En el sur, por ejemplo, en la estación Manuel Mejía, en el Tambo Cauca, ese periodo seco, ustedes van viendo en rojo la evapotranspiración, ya más adelante les voy a indicar qué indica eso, ¿sí? Con la condición de la lluvia un poco deficitaria, que determina que la mejor condición de siembra se debe dar para el mes de octubre. Y en el caso de una estación que queda en ese ecuador fenológico, pues vamos a tener la oportunidad de 2 periodos o 2 meses de siembra, como lo es marzo o octubre, porque reparte pues la doble condición de humedad y 2 periodos secos. ¿Qué es muy importante desde el punto de vista del análisis del comportamiento de la lluvia? Su distribución. Para ello se hace un balance hídrico. En la gráfica que me acompaña, pues lo primero que van a ver en la parte inferior son los periodos decadiarios, periodos de 10 días durante los años. Aquí estamos hablando de un ejemplo entre 2019 y 2020. En el eje Y estamos mostrando la cantidad expresada en milímetros. Ya ese milímetro equivale a decir, por ejemplo, cuando hablamos de una lluvia de 10 milímetros, a que cayeron 10 litros por un metro cuadrado, ¿sí? El cultivo requiere, en todo caso, ¿se acuerda que veíamos? Más de 1.400 milímetros al año. La evapotranspiración se refiere a la demanda hídrica del cultivo, que varía según la densidad del cultivo, el área foliar, la humedad del suelo y la distribución de raíces. Luego le colocamos lo que es la lluvia efectiva. Digamos, en un balance hídrico tiene que haber entradas y salidas. La salida es la evapotranspiración, la entrada es la lluvia efectiva. La lluvia efectiva corresponde a la cantidad de agua que llega al suelo, del total de lluvia que cae. Se determina como la diferencia entre el total de la lluvia y la fracción intersectada por el cultivo. Aquí en el ejemplo, los colores naranja, las goticas naranja, nos van a indicar los momentos de déficit del suelo, déficit hídrico del suelo, ¿sí? En algunos casos, estos valores pueden ser, digamos, estos déficit hídrico pueden estar durante varios periodos decadiarios de manera continua y pueden afectar el cultivo. Y por eso se determina que se coloquen sistemas que amortigüen ese efecto de esos déficits. ¿Qué promueven esos colores que están viendo de déficit? Generalmente se asocian a lo que ustedes ven, que se marca con las flechas, que son las floraciones. Y a partir de esas floraciones, por ejemplo, si la floración ocurrió entre la tercera semana de septiembre y la primera de octubre, la cosecha debió haber iniciado aproximadamente en la primera de mayo para esta estación que queda en Sevilla Valle. En el caso de la temperatura, existen, digamos, varios de los estudios que también la relacionan con los crecimientos del cultivo. Ahí van viendo la evolución
por décadas, algunos de ellos específicamente que tienen que ver con ataques de broca en ausencia de broca. Se hicieron unos estudios estimándola y lo que corresponde a los efectos de producción de café. La temperatura es muy importante, ya vamos a ver algunos de los aspectos que están alrededor de ella como manifestación. La temperatura es una manifestación del calentamiento del aire que emite la Tierra por radiación. De su análisis histórico ya se ha comprobado su relación con la duración de los procesos fenológicos durante las fases vegetativa y reproductiva. El tiempo transcurrido entre siembra y primera floración, primera cosecha, máximo desarrollo foliar. O sea que está muy involucrada con las fases fenológicas del cultivo. Corresponde a un elemento clave para estimar la densidad y la duración del ciclo productivo y tiene una respuesta lineal inversa con la altitud, con una disminución de 0.5 a 0.6 grados centígrados por ascenso de 100 metros en la montaña. La mayor parte de los cultivos en Colombia están entre 17 y 23 grados centígrados de temperatura del aire promedio. Si vemos el mapa, ¿sí? Algunas zonas, sobre todo hacia las partes bajas de las cuencas del río Magdalena, del río Cauca, en la zona de la Orinoquía, Amazonía y algunas de la Sierra Nevada, son temperaturas que son mayores a 22 grados centígrados. En otras zonas las temperaturas son mucho más bajas, como se ven en Cauca, en Nariño, en algunos sectores de Boyacá y en algunos sectores de los Santanderes. Un concepto muy importante, la amplitud térmica. La amplitud térmica se refiere a la diferencia que hay entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. La variación de la amplitud térmica está correlacionada con la altitud. A menor altitud es mayor esa amplitud y a mayor altitud es más restringida. Los valores de mayor amplitud térmica generalmente empiezan a tener de alguna manera efecto en los cultivos por aumento de esa temperatura máxima. Ahorita lo vamos a ver en detalle para un valor de lo que llamamos el ciclo horario de la temperatura. El otro concepto es el de tiempo térmico, asociado a la duración de las etapas fenológicas. Se obtiene por diferencia entre la temperatura media del aire en grados centígrados y la temperatura conocida como base inferior, que es de 10 grados centígrados, por debajo de la cual el cafeto no responde en crecimiento y en producción. Se expresa como grados días de acumulación térmica. Hagamos un ejemplo. Para la floración, para todo el desarrollo de la floración, se necesitan 1100 grados día. En algunas zonas, estos se cumplen en 3 meses, 10 días, 3 meses, 15 días. En otras zonas, se cumple en alrededor de 4 meses. Para el desarrollo del fruto se requieren 2500 grados día. Regularmente uno habla de un teórico de 8 meses, o sea, 240 días. En unas zonas va a esos 2500 se pueden acumular en menor cantidad de días, que pueden llegar a ser hasta de 7 meses, 7 meses y medio, y en otros esa duración es mucho mayor, que puede llegar hasta de 9 meses. Es muy importante porque eso determina ese patrón de crecimiento. O sea que si uno fácilmente hace cuentas, entre el momento en que siembra y la primera producción, o sea, el completar la primera producción, podemos estar hablando de alrededor de unos 6500 grados día, que estaríamos hablando en tiempo de alrededor de unos 24 meses. Pero muy importante que tengamos en cuenta el transcurso diario de la temperatura y en este caso la vamos a relacionar con la humedad relativa. En el gráfico que se muestra, en la parte inferior están las horas del día. Para el día 17 de enero del 2020 en la estación de Naranjal en Chinchina Caldas. Los gráficos están mostrando, o sea, las líneas verdes, la humedad relativa y la roja, la temperatura. Mire que hay una correlación desde el punto de vista de las variables, ¿ya? Y aquí lo que quiero que observen es que en un momento del día, entre las 12, 1 de la tarde y hasta las 17, las temperaturas estuvieron por encima de 29 grados y la humedad relativa por debajo de 40.
aquí la planta tiene que activar sus mecanismos de defensa, ¿sí? Porque o si no se deshidrata. Varias de las días durante los meses de enero, febrero, marzo, como lo comentó Pablo, estuvieron en esta misma condición. O sea que la planta lo que hace es activar ese mecanismo de defensa, deja de mandar sus asimilados a los frutos, a las ramas, a las hojas, y lo que hace es mantenerse ella en su proceso normal de respiración. Mire, por ejemplo, para el caso de Julio Fernández, también una misma condición entre las 12 del día y las 3 de la tarde, donde seguramente la planta activó sus mecanismos de defensa, y en Pueblo Bello Cesar, para el caso de el 20 de febrero de 2020, un ejemplo, donde pueden ver cómo se pudieron haber activado esos mecanismos durante al menos unas 5 horas del día. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para un año atípico como este, que fue de déficit hídrico, o sea, menores cantidades de lluvia con altas temperaturas. Miremos el brillo solar. El brillo solar viene acompañándose en todos los ejercicios nuestros, ¿sí? Pueden ver acá toda la información de brillo solar específicamente en el mapa. Se refiere al número de horas de radiación directa que inciden en una localidad. Esa radiación solar, en este caso, determina la cantidad de energía que la planta puede disponer para sus procesos de fotosíntesis y conversión en materia seca. Es un elemento clave para determinar la producción como tal, y valores anuales por debajo de 1.300 horas de brillo solar limitan en más de un 50% el potencial productivo. Este varía desde el punto de vista latitudinal, ¿sí? En la gráfica de la izquierda estamos viendo en el eje Y la latitud, perdón, el número de horas de brillo solar, y estamos dando ejemplo en la gráfica que está en color verde, la resalto, como la cantidad que está llegando astronómicamente es muy superior, y en la derecha a la que intercepta el cultivo, a la que se mide en el cultivo. Es casi un 50% para el caso del norte, y tiene una relación con los periodos secos. Los periodos secos, que son a final de año y a principio de año, son los que más tienen interceptación. En el caso del centro, esa interceptación tiene la gráfica de distribución muy parecida como son los periodos secos, mayores en los final de año, mayores a mitad de año. Y en el sur, ustedes pueden ver que el periodo seco que se registra entre julio y agosto es el periodo de mayor interceptación solar, que puede llegar a ser del 43%. Es muy importante porque en el caso del brillo solar es determinante para lo que es la cobertura, determinar la cobertura de los árboles, de lo cual les habló Fernando. En un ejemplo específico que voy a dar para una sola de las regiones, en este caso me voy a referir a la zona norte de Colombia, es muy importante cómo se puede hacer un planificador conociendo las condiciones de clima. En la zona norte, por ejemplo, yo tengo unos periodos de transición, marzo, abril, julio, septiembre y noviembre, a unos periodos secos, que son de diciembre, enero, febrero y marzo. En este caso también incluiría agosto, y unos periodos húmedos muy marcados de abril, mayo, octubre y noviembre. De acuerdo con eso, hay una respuesta en floración. Por ejemplo, marzo, abril pueden ser los momentos de floración, y los de cosecha, octubre, noviembre, como lo veíamos en algunos mapas. Pero también podemos planificar lo que son las renovaciones. Las renovaciones se hacen en los periodos secos después de las cosechas principales, cuando termina el ciclo, como nos habló Raúl, ¿sí? Nosotros adquiriríamos la semilla en julio, haríamos el germinador, el fósforo estaría más o menos para septiembre, el germinador en octubre, y realizaríamos la siembra en el siguiente periodo húmedo en abril o mayo. Y haríamos la intervención de los árboles para el sombrío aproximadamente al final del periodo seco. Quiero en esta última parte, porque pues igual el planificador puede existir para todos los demás zonas, pero ya les dejo la tarea. Vamos a mirar lo que corresponde a la plataforma agroclimática cafetera.
Entonces, toda esta información, ¿dónde la conseguimos y cómo la podemos revisar? Lo primero, se entra en la página de Cenicafé por servicios, van a encontrar plataforma agroclimática cafetera. Esa plataforma agroclimática cafetera, ¿sí? Les va a permitir a ustedes una información muy útil. Ver una página de contenido donde ven los extremos de los elementos, de las variables, lluvia, temperatura, humedad relativa para el día, la condición actual en la que se encuentra el, el Océano Pacífico, denominada como la condición de Lenos, y las condiciones actuales les va a permitir a ustedes seleccionar en el mapa una estación. Yo voy a digitar, por ejemplo, Blonay, ¿sí? Vemos los datos y toda la información se despliega en las tablas. Podemos ver la información gráfica de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Ven ustedes los registros de lluvia acompañados de la información de temperatura. Podemos revisar la información del boletín diario, ¿sí? Escoger una fecha específica, podemos decir que sea febrero 20, ¿sí? Y en ella, por ejemplo, quiero saber qué temperaturas máximas estaban registrando. Pueden ver por encima, muchas estaciones están registrando temperaturas por encima de 29 grados. Muy importante correlacionarlas para saber qué estaba pasando en el cultivo. En registros históricos ustedes tienen que estar registrados. Yo voy a hacerlo aquí rápidamente. En esos registros históricos, si ustedes cogen una estación específica, pueden ver, eh, por ejemplo, escogí Julio Fernández, los valores multianuales, ¿sí? Él despliega un elemento gráfico, ustedes pueden ver temperatura y humedad relativa. eh, Aquí pueden ver temperatura, lluvia, pueden ver la información a través del tiempo, desplegar la información en el histórico, observar que, por ejemplo, para estas estaciones ya se encuentran limitaciones históricas de lluvia por debajo de 1200 milímetros. Requiere pues ya un manejo, una intervención específica, su cultivo. O sea, eso lo aprenden a observar seguramente los caficultores con acompañamientos del servicio de extensión. En aplicaciones muy importante están las épocas de siembra. Ya veíamos buena parte de ellas, ¿sí? Ustedes pueden ver en el mapa, seleccionan una estación. Yo voy a colocar aquí en Líbano, por ejemplo, en el Tolima. Es una estación de la que llamamos que está dentro del Ecuador fenológico, o sea que tiene dos momentos de siembra, marzo, octubre como opción. Esa aplicación está disponible para ustedes. Vuelos de Broca lo vieron con Pablo. En el geoportal van a encontrar la información del Huila, sobre todo asociada a los de investigación específica que se hicieron allá. La solicitud de datos, para la solicitud de datos, les recomiendo que hablen con el líder departamental de extensión a partir de, porque debe haber un registro específico y ellos tienen un perfil para obtener la información. Y voy a hablar en documentación del boletín agrometeorológico cafetero. Pablo también ya les mencionó, quienes estuvieron en la charla de Pablo. Nosotros hoy nos reunimos para la elaboración del boletín número 58 del mes de junio, que muy seguramente el lunes estará en sus manos. Ahí están los valores más probables climatológicos de lo que puede ser el mes al que se está anunciando. Lo encontrarían pues para junio la próxima semana. Aquí es muy importante recordar que ustedes pueden ir para las recomendaciones al mapa de las regiones cafeteras y en ellas seleccionar una. Voy a seleccionar, por ejemplo, la zona región cafetera centro-sur y allí todas las disciplinas generamos lo que son las recomendaciones de acuerdo a esa condición más probable por las etapas de desarrollo de cultivo. Espero que puedan hacer la consulta, tienen la oportunidad de enlazar la información base que se tiene planteada dentro del documento como información histórica y como información publicada. Finalizando entonces con mi presentación,
esta sería la penúltima diapositiva. ¿Sí? Yo quiero agradecerle a mi equipo de trabajo, sobre todo para resolver algunas de las inquietudes específicas que tengan dentro del chat. Agradecerle a Ninive, a Carolina, las dos profesionales que me acompañan en la disciplina de automatología. A ustedes por su atención, muchas gracias. Quedamos atentos a las inquietudes. Bueno, vamos a mirar. Continuando entonces con esta parte de las preguntas a resolver, Noriel Baena nos pregunta, ¿cómo conoce un caficultor en tiempo real toda esta información que ustedes tienen para tomar decisiones en su finca? Noriel, obviamente que por el tiempo fue difícil mostrar lo que estaba en línea, ¿sí? O sea, todo lo que tenemos realmente en línea. Lo que, primero, lo invito a leer el avance técnico 502 de plataforma agroclimática cafetera, sí, ya está disponible para todos ustedes. Y segundo, mucha de la información la manejan los líderes departamentales de extensión. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un aplicativo de balance hídrico y en ese aplicativo de balance hídrico el extensionista puede acompañar para revisar qué grado de afectación puede tener el cultivo con relación a las condiciones que se estén presentando. Fernando Mondragón Barbosa nos pregunta, ¿la variación de periodos de lluvia va a marcar cosecha constante o puede ocasionar en un momento determinado baja producción? Fernando, le cuento, cuando uno habla de los periodos de lluvia y hablamos de la continuidad de estos, donde no se observa un periodo seco marcado, regularmente lo que determina es un patrón constante de floraciones que no son, digamos, muy buenas, son realmente floraciones regulares. Lo que el cultivo, digamos, requiere es un periodo seco pronunciado en una determinada época del año, de tal manera que se estimule esas yemas y se concentre esas floraciones. Pero en algunos casos, y sobre todo en zonas más altas, esto no es posible. Ese es un reto específicamente porque la respuesta del cultivo es a los periodos secos y a los periodos húmedos. No es la variedad, no es el sistema de producción, no es el tema de la fertilización, solo a periodos secos y periodos húmedos. Lo que hay que hacer es conocer bien la climatología. Oscar Javier Rojas Borges nos dice, en la zona centro-sur hay gente que hace la renovación por soca pasada la cosecha del segundo semestre, noviembre y diciembre. ¿Esto cómo afecta a la fenología de la planta de cara a la obtención de la primera cosecha y cuántas cosechas tendría ese lote? Bueno, en la zona centro-sur, ¿sí? Regularmente se acompaña de un periodo de déficit hídrico que es más fuerte a mitad de año que a principio de año. Regularmente la cosecha principal está relacionada con los meses de mayo y junio. Pero no olvidemos que si está dentro de la franja de lo que llamamos de entre los 3 y los 5 grados de latitud norte, es muy posible que se pueda dar la siembra en ambos semestres. Si el caso es que la cosecha principal sucede en mayo o junio, la renovación por siembra debería darse en el siguiente periodo lluvioso que empieza entre septiembre y octubre. La renovación por soca en el siguiente periodo seco que iniciaría en julio. Si se decide ya hacerlo a finales de diciembre, sí va a tener problemas, sobre todo para organizar su ciclo fenológico. Se perdería al menos 6 meses de esta producción, sobre todo en la primera cosecha. En el Comité de Cafeteros de San Antonio nos preguntan que en zonas que estén próximas a 1300 horas de radiación, ¿cómo se planificar, argumentar el sombrío o no debería implementarse? Recordemos que si un recurso es escaso, pues yo mal haría en colocarle o interferirlo para que sea todavía mucho más pobre.
ahí es donde con la disciplina de fitotecnia y con la información que ellos han producido, se dan los sistemas de acompañamiento de árboles, porque sobre todo y para esas zonas, ya los problemas adicionales pueden recaer en los fuertes vientos, ya, y las grandes temperaturas. Los árboles de por sí son amortiguadores, amortiguadores de la temperatura, amortiguadores de la alta evaporación o evapotranspiración y amortiguadores de los vientos. Entonces, lo que no debe hacerse es que interfiera con la poca luminosidad o el poco brillo solar que está incidiendo. Javier Orlando Arcila, perdón, Luis Fernando Gómez García pregunta cuántos milímetros de agua medidos en un pluviómetro son apropiados para llevar a cabo la tarea de abono para el café sin que se corra el riesgo de evaporación o no absorción. Hay dos cosas porque creo que Ciabas precisamente manejó el tema, porque hablamos de una condición húmeda. Cuando usted llega a tener esa condición húmeda es porque se regularizaron las lluvias. ¿Qué quiere decir? Que si usted llegó del periodo seco, vamos a hablar de que usted está en el norte, ¿sí? Y que el periodo seco duró hasta marzo y las lluvias se regularizaron en abril, ahí es donde uno dice que la condición del suelo tiene que tener esa humedad. ¿Cuándo se obtiene esa humedad? Cuando el agua penetra los horizontes donde se encuentra la raíz. La raíz está hasta los primeros 50 centímetros. Eso se da con lluvias de más de 10, 12 milímetros, pero deben repetirse, ¿sí? O sea que usted tiene que esperar a que suceda nuevamente otro nuevo aguacero y ahí sí abonar. No puede hacerlo con el primero. Javier Orlando Arcila Castro, la zona de Lisboa en Manizales presentó niveles de lluvia en abril y mayo 138 y 140 milímetros respectivamente. ¿Se puede esperar algún efecto negativo de ello si entramos en un periodo seco? Recordemos las necesidades del cultivo. La evapotranspiración es lo que es la demanda del cultivo. La evapotranspiración es de más o menos 3.5 milímetros día. O sea que nosotros estaríamos hablando de 105 milímetros mes. 138 milímetros suplen las necesidades del cultivo, primera. Segunda, para mirar qué efecto tiene ya en la condición de suelo, entonces hacemos el balance hídrico. Y ahí hablamos de la distribución. Si esos 138 milímetros cayeron, por ejemplo, en solo 2 décadas, es decir, la primera década de abril, la segunda década de abril, la tercera estaba experimentando algo de déficit de agua. Entonces va a depender mucho de la distribución con la que haya caído esos milímetros. Por lo que yo conozco de esta zona, 138 y 140 milímetros para las necesidades del cultivo son suficientes. ¿Qué esperaríamos ahorita? Que esta condición de humedad que tenemos por inestabilidad atmosférica, por paso de la zona de confluencia intertropical en este mes y sobre todo para esta semana, mantenga la condición de humedad. La condición de déficit muy posiblemente se esté dando hacia la segunda, tercera semana. Uber Elías Posada Suárez dice, ¿la Amazonía cómo puede en la Amazonía cómo se puede afectar el desarrollo y producción de café? Bueno, la Amazonía, doctor Uber, es muy particular, es muy sui generis por la estacionalidad. Primero, los regímenes de lluvia, ¿sí? Son muy altos, son más de 5.000 milímetros. Las condiciones de oferta de brillo solar en algunos sectores, sobre todo de la Amazonía, son muy bajos. Las temperaturas pueden ser muy variables, ¿sí? Si veíamos los mapas que nosotros teníamos. Yo considero que la adaptación específica a esa caficultura, ¿cierto? Se tiene que dar, digamos, con más investigación. Nosotros sí podemos adaptar parte de la investigación que tenemos de algunas de las zonas, pero allá nos falta mucho más elementos para determinar algunas de las acciones. Sin embargo, la disciplina de fitotecnia ya tiene algunos de los elementos que resuelven cuáles son esos sistemas de producción. Algo claro, y es el concepto mismo que tiene que ver con las dinámicas, sobre todo de las enfermedades. Allá van a ser mucho más recurrentes, sobre todo por esas condiciones de humedad y nubosidad, sobre todo mancha de hierro. O sea que habría que mirar
mancha de hierro y gotera. Habría que mirar ya otros factores. No le resuelvo mucho, Uber, porque la pregunta es un poco difícil, ¿sí? De resolverla, sobre todo porque eso ameritaría más como un tema integral de varias disciplinas. Néstor Darío Cuellar Ibáñez me dice que el geoportal para saber la zona agroecológica de la finca no me sale nada. Yo me imagino que me está hablando de el Huila. Solamente está el geoportal para el Huila, ¿ya? Como está basado en una versión del SICA, ¿sí? Si ha habido una actualización de ese SICA, no se actualiza en el geoportal la información. Sin embargo, mándennos sus coordenadas y nosotros le diremos en qué zona está, si estamos hablando de la zona del Huila. Sonia Sarria Franco me dice, ¿cuánto puede costar la instalación de una estación automatizada? Sonia, la instalación, digamos que para una automática con encerramiento puede estar cerca de los 30 millones de pesos. Ya, el gran problema no es instalarla, el gran problema es mantenerla. Los costos ascienden a 6 millones de pesos anuales mantener la estación. O sea que cuando nos preocupemos por jalonar recursos para hacer instalación de estaciones, preocupémonos más bien por su mantenimiento en el tiempo. Gracias, Sonia. Campo Elías Caicedo Maya me dice que en Nariño tienen solo una estación meteorológica y con esta información no se, digamos, si se puede extrapolar a todo el departamento cafetero. No, no se puede extrapolar a todo el departamento cafetero. Lo que hacemos nosotros, Campo Elías, es tomar información de otras estaciones meteorológicas que tiene, por ejemplo, el IDEAN u otras entidades. Y lo que nosotros hacemos para los procesos de interpolación es reunir la mayor cantidad de información histórica que tengan esas estaciones y que ameriten, pues, desde el punto de vista de calidad, nuestro uso. José Fernando Gutiérrez me dice, ¿es cierto que en julio, agosto hay un verano muy fuerte? No estamos hablando de un verano, digamos, fuerte, sino que estamos hablando de acentuado. ¿Qué quiere decir eso? Julio y agosto hacen parte de la temporada verano, o sea, veníamos de la temporada de lluvia, que sería abril, mayo, y junio es la transición a la época seca de mitad de año. Lo que vamos a tener es menos lluvias que están del orden del 10 al 30%. Me refiero, si en julio en una zona como Cauca caen 30 milímetros o 50 milímetros en el mes, va a caer 30% menos. En algunos casos es bueno tener en cuenta ese factor, porque los valores de porcentaje asustan. Lo importante es que no es una cosa, no es un verano muy fuerte, es simplemente un valor probabilístico. Dicen que los meteorólogos nunca se equivocan, entonces lo que tendría que tener en cuenta es eso, que es una temporada de verano en la mayor parte de nuestro país. José Fernando, perdón, Juan Carlos Buñoz Sánchez me dice que cómo afectarían los cambios de temperaturas las floraciones en la zona sur, ya que hay días que sobrepasan las temperaturas normales de la zona. Bueno, habría que revisar un poco más el concepto de temperatura de acuerdo con lo que les acabo de mostrar, porque no es solamente la temperatura per se la que va a acompañar, digamos, el estrés. Hay que mirar la humedad, hay que mirar la precipitación, ¿sí? Lo cierto es que no tendríamos que tener más información para hacer un juicio. Ahorita no podríamos hablar porque estaríamos especulando. Elvin Daza me dice, ¿para qué fecha puedo hacer una soca calavera en la serranía de Perijá, más exactamente Manaure Cesar? Bueno, yo vi la presentación de Raúl. Yo creería que iría al video de Raúl, ¿cierto? Y miraría específicamente en qué momento. Lo que sí es cierto es el tip que yo les dije. Después de las renovaciones por soca, incluyendo la soca calavera, se hacen después de finalizar la cosecha en el siguiente periodo seco. O sea que Serranía de Perijá, el periodo seco está entre diciembre y marzo, o sea que lo más seguro es que la intervención tendría que hacerla entre muy posiblemente enero, febrero. Emilio Bonet, ¿cuál es la razón del clima seco en la zona centro y norte durante el último mes y medio?
y cuáles pueden ser sus efectos sobre el cultivo teniendo en cuenta que muchos fertilizaron. No hablemos de clima seco, hablemos de húmedos y menos húmedos porque las condiciones de humedad en el suelo se mantuvieron en buena parte, sobre todo en la zona centro y sur. Algunos experimentaron unas caídas muy fuertes, por ejemplo, en la región de Quindío, ¿sí? Algunos sectores de Risaralda, pero cayeron, digamos, precipitaciones que permitieron mantener y conservar la humedad del suelo. Sería bueno hacer un balance hídrico con información realística y poder concretar si realmente puede o no puede afectarlo. Hoy haríamos una especulación simplemente diciendo que fue seco. Seco lo cataloga el índice de disponibilidad hídrica. Bueno, yo creo que aquí finalizamos en la presentación. Espero que se les haya resuelto buena parte de sus inquietudes. Los invito a que a través de la página de Cenicafé en Consulte a un experto, a nosotros en nuestras disciplinas, pues nos van a llegar la información o en el caso específico a nuestra disciplina puede directamente acudir a cl.cenicafé@cafedecolombia.com. A sus órdenes, muchas gracias. Espero que haya sido útil el ejercicio. Para mí fue muy grato compartir con ustedes. Felicidades.